Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de IMO Podcast. Como siempre digo, gracias por hacer este podcast de los más escuchados de negocios en España. Soy Manu Arias Realtor, así me puedes encontrar en todas las redes sociales. Como siempre te pido que le des cariño y amor a este podcast. El lunes hicimos un episodio sobre la ley de la vivienda especial en el que desgranábamos esa ley dedicado a los propietarios, esa ley que ya entró en vigor el pasado viernes. Pues bien, a ti que eres inquilino, arrendatario, también te interesará el punto de vista que podemos dar desde este podcast, pues dado a que es un debate social, que está en la calle, que todo el mundo está hablando de ello, por supuesto nosotros le tenemos que dar especial relevancia e importancia. Para ti que eres inquilino, que eres arrendatario, que estás en proceso de búsqueda de una vivienda en alquiler, te voy a contar cómo te afecta desde ya los puntos de esta nueva ley de la vivienda que modifica varios de los articulados de la ley de arrendamientos urbanos. Así que sin más, arrancamos con este episodio de IMO Podcast, Ley de la Vivienda para Inquilinos. Bueno, lo primero que te quiero dejar claro es lo siguiente. Los profesionales inmobiliarios, los buenos profesionales inmobiliarios, estamos para la ayuda de la sociedad, de nuestros usuarios. Nos movemos bajo un régimen y un marco legal que tenemos que cumplir. Y habrá cosas que nos gusten más, nos gusten menos, nos afecten más o menos. Como por ejemplo esto tan debatido que ha sido como los honorarios de las agencias inmobiliarias. Bueno, pues es lo que hay. Esto es una nueva ley, es el marco normativo en el que se regula y se aplica. Y sinceramente nosotros no tenemos otra cosa más que acatarla y dentro de ahí intentar ayudarte como usuario por un bien de la sociedad. Y así es como veo yo realmente nuestra profesión. Nos guste más o menos, es nuestra obligatoriedad, es lo que hay y por ello tenemos que hacerlo. Así que ponte siempre en manos de un buen profesional inmobiliario y que tenga ese punto de vista de verdad de ayuda al usuario. Por otra parte, decirte que esta ley tienes que tener en cuenta que a lo que afecta es a los arrendamientos de vivienda habitual. Los arrendamientos de vivienda habitual son aquellos que no se especifica una temporalidad concreta en el contrato y que son obligatorios en renovaciones, etcétera. Por lo tanto, tenlo en cuenta que los puntos de esta ley siempre se dedican y se habla de arrendamientos de vivienda habitual, ni de uso distinto al de vivienda, ni de contratos de alquiler temporal de vivienda. Esto te va a afectar bastante, puesto que la oferta va a disminuir todavía más, al contrario de lo que perseguía esta ley, la oferta va a disminuir porque es probable que muchos propietarios, para esquivar los recovecos de esta ley, lo que hagan es pasar la vivienda a un contrato temporal. Y eso tiene varias consecuencias que podríamos decir negativas para ti como usuario. Una de ellas, por ejemplo, es que si antes la obligatoriedad, en la ley en la vivienda habitual, independientemente de las garantías adicionales, la fianza era una mensualidad, en la temporal sí o sí son 2 mensualidades de fianza. Así que te puede afectar bastante como inquilino, pero era un punto que tenía que dejarte claro. Y por otra parte, pues vamos a analizar algunos de esos puntos, sobre todo para aclarar determinadas dudas de cosas que se han estado diciendo que realmente poco tienen que ver con la realidad, con lo que es esta ley. Por ejemplo, el primer punto que quiero comentarte es el tema de los grandes tenedores. El gran tenedor sigue siendo la persona que tenga más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial. O sea, que tu arrendador tenga más de 5 inmuebles no le convierte en un gran tenedor con los perjuicios o beneficios que eso puede tener para ti o para él. Sí que será considerado gran tenedor a partir de que se publiquen esas áreas tensionadas si tu arrendador tiene más de 5, pero eso sí, siempre dentro de ese mismo área tensionada. Y como por el momento todavía no se han sacado por parte del Ministerio y las comunidades autónomas todavía presumiblemente no han pasado al Ministerio esas áreas tensionadas, esta parte no te afecta como inquilino, ¿vale? Dicho esto, ya sabes que uno de los puntos es que esos gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato de alquiler, la ley establece que tiene la obligatoriedad de ser a cargo del arrendador. Ya no tendrás que pagar los gastos de gestión inmobiliaria a la hora de hacer un contrato.
cuidado con esto, porque sí que es cierto que las agencias inmobiliarias podemos establecer otros ciertos servicios sobre los cuales podemos cobrarte unos honorarios, ¿vale? Como puede ser cambios de titularidad, negociaciones con el propietario, se tienen que especificar claramente esos puntos en los que te podemos cobrar y por lo tanto no des, por decirlo de alguna forma, esta batalla por ganada. Otra cosa es cómo tengamos el punto de vista ético, moral o lo que sea, pero sí que es cierto que las agencias te podemos seguir cobrando unos honorarios. También por otra parte, si tú eres el que encargas a la agencia que te busque un piso de determinadas características, puede hacer un trabajo de personal shopper inmobiliario y buscarte una vivienda acorde a tus necesidades y por lo tanto eso te lo puede cobrar. Tenlo muy en cuenta porque uno de los comentarios que hay en la calle, el otro día me llamó la atención una noticia que salía en La Sexta que decía que las inmobiliarias intentaban esquivar. Bueno, yo creo que no es cierto, yo creo que en este sector hay de todo. Uno de los grandes problemas es que precisamente desde los colectivos profesionales se ha estado negociando durante más de 2 años con el gobierno el hecho de estar inscritos en un registro obligatorio que nos ponga ciertas normas, que nos pida unos ciertos requisitos para acceder al sector, y mientras esto no ocurra, al final estamos plagados de un sector en el que hay gente muy buena y hay gente muy mala. Pero te aseguro que hay gente muy buena, muy buena, y que de verdad lo que busca es la ayuda, como te decía antes, al usuario. Pero también te vas a encontrar con gente que va a hacer malas prácticas y que te van a poder afectar en el derecho a tu vivienda y que van a buscar recovecos para saltarse la ley. Cuando es así, tú como usuario ya sabes, tienes que decidir con quién trabajas, quién te inspira confianza y quién te puede aportar un valor necesario para que tú en este sentido estés mejor. Bueno, por otra parte, en las agencias inmobiliarias a partir de ahora tenemos unas nuevas medidas de transparencia e información. Tenemos el deber de proporcionar información completa, objetiva, veraz, clara, comprensible y accesible conforme a lo previsto en esta ley. Cuidado con esa publicidad que realicemos las agencias inmobiliarias. Prohibición. Tenemos prohibido cualquier acto publicitario con información insuficiente, engañosa o deficiente por omitir datos esenciales o que induzcan a error o generen perjuicios económicos o jurídicos. Y además tenemos la obligatoriedad de incorporar una información mínima siempre que tú como arrendatario lo exijas. Una de ellas es la identificación del vendedor y el arrendador o la persona física o jurídica que intervenga en el marco de esta actividad. Debemos facilitar, si lo solicitas y si estás interesado, por supuesto, en la vivienda, nombre y apellidos de la persona propietaria de la vivienda. Y por otra parte, tenemos la obligatoriedad de darte las condiciones económicas de la operación, del precio total y los conceptos que éste incluya, así como las condiciones de financiación o pago que en su caso pudieran establecerse. Y también las características esenciales de la vivienda y del edificio, como el documento de habitabilidad, superficies de la vivienda, antigüedad del edificio, reformas realizadas, servicios e instalaciones individuales o comunes, el certificado de eficiencia energética, accesibilidad, disponibilidad, información jurídica, la nota simple registral, etcétera, siempre que tú, como interesado, nos lo solicites, ¿vale? Por otra parte, pues comentarte que ni un arrendador ni una agencia inmobiliaria podemos hacer discriminación ni directa, no podemos discriminar a ninguna persona o grupo de personas en relación con la vivienda que ofrecemos. Solamente debe haber una causa legítima que justifique esa diferencia de trato, tampoco indirecta, no se pueden poner cláusulas convencionales contractuales, ni llegar a pactos individuales, ni decisiones unilaterales que para ti como inquilino suponga una desventaja particular para el ejercicio del derecho a la vivienda. No se puede realizar acciones u omisiones que perturben a cualquier persona en el uso pacífico de la vivienda, que pueda crear un entorno hostil, lo que se llama el acoso inmobiliario, y no se puede realizar ninguna operación de venta, arrendamiento o cesión completa o parcial de una infravivienda, una vivienda sobreocupada o cualquier forma de alojamiento ilegal o sin títulos, ¿vale? Por otra parte, puedes exigir una prórroga extraordinaria de 1 año más si el arrendador es un gran tenedor de vivienda. Finalizadas todas las prórrogas obligatorias o tácitas,
puedes tener derecho, si lo solicitas, a una prórroga extraordinaria de un año cuando se acredite por tu parte una situación de vulnerabilidad social y económica mediante un informe de servicios sociales emitido por el ayuntamiento, por servicios sociales, en el último año. Y además, en zonas tensionadas, pero eso será más adelante, cuando se declaren esas zonas, puedes tener derecho, en esa situación, a una prórroga extraordinaria de 3 años. También, de cara a ti, no se pueden admitir demandas de desahucio al arrendador hasta que él mismo aclare si el inmueble que tienes arrendado constituye tu vivienda habitual. Si él se tiene que declarar gran tenedor o demostrar que es pequeño tenedor, y en el caso de ser pequeño tenedor debe acreditar que quien reside en su vivienda no es una vivienda vulnerable, ¿vale? Ya sabes que la actualización anual de las rentas este año es del 2%, es lo máximo que te puede subir la renta de tu vivienda habitual. El año que viene será del 3% y a partir del año siguiente, a través de un índice que publicará el Instituto Nacional de Estadística. Por otra parte, las cuestiones que serán cuando más adelante, de aplicación más adelante, serán cuando se declaren esas zonas tensionadas por una relación que tiene que emitir el MITMA, el Ministerio de Transportes, en base a toda la información que le han suministrado las comunidades autónomas. Entonces, ahí es cuando cambian las cosas, porque hay nuevas medidas de transparencia e información. El arrendador debe indicarte que la vivienda se encuentra en una zona tensionada con anterioridad a la formalización del arrendamiento y, en todo caso, en el contrato de alquiler. La cuantía de la última renta del contrato de arrendamiento que haya tenido de vivienda habitual que hubiese estado vigente en los últimos 5 años de esa vivienda y el valor que pueda corresponder atendiendo al índice de referencia de precios de alquiler de viviendas que resulte de aplicación. Por otra parte, los cambios en la prórroga de los contratos. Habrá una prórroga extraordinaria de 3 años en las zonas de mercado residencial tensionado, independientemente de la tipología del arrendador, sea pequeño o gran tenedor. Podrá solicitar esa prórroga extraordinaria de hasta 3 años con los mismos términos y condiciones del contrato en vigor, que deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador, salvo que se haya suscrito un nuevo contrato o se haya comunicado la necesidad de ocupar la vivienda arrendada. Y por otra parte, en cuanto a los nuevos contratos de alquiler, hasta que no se publique esta primera resolución por parte del Ministerio de Transportes que detalle esas zonas declaradas tensionadas, la fijación de la renta de un nuevo contrato de alquiler es la que fije libremente arrendador y arrendatario. No hay ninguna normativa. A partir de esa resolución, que saldrá trimestralmente, los escenarios posibles serán los siguientes. El primero, cuando una vivienda no se encuentra en una zona declarada tensionada, independientemente de que el arrendador se trate de un pequeño tenedor o un gran tenedor, siempre que no se encuentre en una zona declarada tensionada, la renta del nuevo contrato de alquiler seguirá siendo la que fijéis libremente entre el arrendador, el propietario de la casa y tú. En el segundo supuesto, si la vivienda sí que se encuentra en una zona declarada tensionada, pero él no tiene la consideración de gran tenedor, no podrá exceder de la última renta de contrato de arrendamiento de la vivienda habitual que hubiese estado vigente en los últimos 5 años en la misma vivienda, una vez aplicada esa cláusula de actualización, que como te digo, el año que viene será del 3% y después vendrá en base al índice que saque el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Transportes. Habrá unas excepciones que sí que permiten incrementar la renta un 10%, que serán basadas en actualizaciones de la vivienda, en demostrar actualizaciones de la vivienda y reformas en la misma en los 2 años anteriores. Y también cuando el contrato sea de más de 10 años. En un tercer supuesto, si la vivienda sí que se encuentra en una zona tensionada y el arrendador sí que tiene la consideración de gran tenedor, pues será, como te he comentado anteriormente, cuando no es considerado un gran tenedor, pero además el Ministerio de Transportes pondrá un índice de referencia y el valor máximo que puede subir la renta será el menor de los dos valores, el menor del anterior o el que se base en ese índice.
Y si la vivienda sí se encuentra en una zona declarada tensionada y no ha estado arrendada en los últimos años, se aplicará ese índice de referencia del alquiler que sacará el Ministerio de Transportes a los nuevos arrendamientos en esas zonas tensionadas de vivienda sobre las que no haya estado vigente un contrato de alquiler en los últimos 5 años, independientemente de que sean propiedad de un pequeño tenedor o un gran tenedor, y siempre que dicha situación la recoja la resolución sobre las zonas tensionadas del Ministerio de Transportes, que se entiende que mientras estos índices no estén publicados o si no hacen referencia a ellos, la resolución del Ministerio de Transportes, la renta de alquiler de estas viviendas será del libre pacto entre las partes, entre tú y el arrendador. Espero haberte aclarado puntos, términos de este contrato. De verdad que el deseo de todos es que esperamos que esta nueva ley de la vivienda sea beneficiosa, que consiga lo que persigue. Después de varios análisis por muchos profesionales, vemos que va a ser precisamente lo contrario, pero bueno, que sepas que en lo que esté en nuestra mano como profesionales inmobiliarios, nuestra misión va a ser siempre ayudar al usuario, mejorar el acceso a la vivienda y dar un buen servicio tanto a arrendadores como a arrendatarios, y que de verdad, como te decía antes, es nuestra misión. Espero haberte aclarado puntos. Ya ves que la ley es bastante enrevesada. Sí que te diría que ahora más que nunca debes acudir a un profesional que te ayude, que te asesore, porque al final las cosas son enrevesadas y bueno, lo importante es tener las cosas bien. Hasta aquí este episodio de Inmo Podcast dedicado a la ley de la vivienda para inquilinos, para arrendatarios. Volvemos el viernes con más contenido inmobiliario para ti, que espero que sea, como siempre, de tu interés. Gracias por estar ahí. Chao, chao.